Cuenta la leyenda que hay un juego de Minecraft más difícil que el original, Survivalcraft. Aquí no hay zombies ni creepers, aquí los enemigos son animales, lobos, toros, tigres, osos y mucho más. Todos buscando morderte el pescuezo y joderte la vida, porque cada vez que mueres pierdes toda la experiencia y los niveles que los necesitas para mejorar tu equipo. Y no hay un boss final, pero el enemigo más fornido y peligroso es el Fu, el hombre lobo, que ya de por sí es complicado matar a uno, pero aparecen en manada cuando hay luna llena y creedme que es bien difícil porque aquí no puedes correr. También te curas muy lento, pegas poquísimo y hasta el bicho más débil te cruje de 3 golpes. Así que el objetivo para matarlo va a ser conseguir una buena armadura de hierro, una ballesta para balasearlo y diamantes para hacer el reto más difícil. Y este vídeo se debe a que, como soy el mejor gamer de la historia, que me he platinado Grass Life Sim, Reptiles in Hand y esta aberración, me han retado a que me lo pase para demostrar mi valía videojueguil, ya que algún hater osa poner en duda mis avanzadas habilidades gamer. Así que me he lanzado a probarlo y casi que me lo paso en menos de un minuto. Así de bueno soy. No me ha retado nadie, ¿vale? Había que darle emoción. Dentro vídeo. En cuanto empiezas, ves a tu personaje en la orilla y un barco alejándose de la zona. Así es, me han abandonado por probar el LOL. Directamente fui a por madera, me hice una mesa y fue tremendo descubrir que no podía hacer ni herramientas de madera. Me salió un mensaje diciendo que haga el hacha de piedra. Ahí fue cuando descubrí que puedes picar roca con la mano y te la dan, pero tardas 10 años. Y cuando ya tienes suficiente piedra para fabricarla por fin, ya es de noche, hay 20 lobos por la zona y te van a culear. Y cada vez que mueras vas a spawnear en bolas otra vez y te van a morder la cuca infinitamente, porque les haces 1 de daño mientras que ellos de 2 golpes te matan. En este juego no puedes correr, ¿vale? La única manera de moverte más rápido es fabricándote unos zapatos que hacen que ganes un poco de velocidad de movimiento o domesticando un caballo, pero ahora mismo estaba en bolas. Y como para todo eso necesitas piel, primero necesitas herramientas, pero yo ya había perdido todo porque me había muerto no sé cuántas veces. Así que decidí salirme de ese mundo y crear uno nuevo con el objetivo principal de hacerme la casa al instante, para que así cuando llegase la noche pudiese esconderme en algún lado de los lobos y poder dormir hasta el día siguiente. Así que me hice tremenda cuevicasa en honor al 777. Pensaba que aún me daba tiempo a explorar un poco y me fui a unas tumbas que había cerca a ver qué había. Pero se hizo de noche súper rápido y me empezaron a hacer un bucaque pixelado que fue una locura. Si míralo, si es que había un leopardo y todo. ¡Terrible! Y tras morir no sé cuántas veces conseguí esconderme en la cuevicasa y dormí hasta el día siguiente pensando que así desaparecerían los bichos y podía ir a por mis cosas. Pues al salir vi que no había ni los bichos ni mis cosas, mi gente. Así es, había desaparecido todo. Incredible. Pero como el skibidi macho sigma que soy, me puse a grindear, me hice otra vez el hacha de piedra, me puse a saquear un par de tumbas, me puse a expandir la cuevicasa y de golpe me di cuenta de que tenía una lanza de diamante. ¿De dónde carayos había salido? Pues no lo sé, mi Lidl. Creo que en una tumba, pero yo me la gocé. Eso sí, la suerte se me acabó rápido, porque entró en la cuevicasa el mayor enemigo del 777, un oso mimoso que me crujió el pecho a los pocos segundos. Pillé la lanza y le demostré a ese oso mamagüevoso quién es el macho alfa dominante. Como era de noche y quería probar la lanza, salí para afuera a cazar unos lobos, pero terminé siendo yo la presa. Pero esta vez sí que conseguí recuperar mis cosas, me escondí en mi casa y dormí hasta el día siguiente. Ya por fin tenía el casoplón cerrado y podía empezar a avanzar en el videojuego. Me hice un horno donde pude cocinar el pescuezo de mis víctimas y me puse a pillar madera para expandir la casa en la superficie. Tras tremenda jornada laboral, conseguí crear esta hermosura de base. Vegeta tiembla. Volví a las tumbas para revisar si quedaba loot y conseguí 3 lingotes de cobre. Ya tenía los materiales para hacerme un pico mejor, pero me ponía que necesitaba ser nivel 2 para poder fabricar herramientas de cobre. Así que tenía un nuevo objetivo, subir de nivel. Como casi no tenía experiencia, decidí salir a explorar a ver si encontraba la entrada a alguna cueva y me fui tope de lejos a unas montañas y encontré la entrada a tremenda cueva. Pero como no me quedaba comida y estaba a punto de morirme de frío, tuve que volver a la casa y por el camino unos lobos me atacaron. Conseguí salvarme construyendo para arriba y cuando ya pensaba que la zona estaba despejada me tiré para descubrir que me estaba esperando otra vez un fucking leopardo mamagüevaso que efectivamente me culió. Había perdido lo único decente que tenía, que era mi lanza de diamante, y no sabía ni dónde me había muerto. ¡Criminal! Aquí terminé el primer directo y estaba a punto de mandar a la verga este juego, pero un macho alfa como yo nunca abandona. Y al día siguiente me volví a meter, esta vez habiendo visto varios tutoriales, andaba equipado para la guerra y para cazar ese lobillo maldito de 2 patas. Conseguí volver a casa y me hice tremendo hoyo donde podía encerrar animales e ir cargándomelos poco a poco, y así ir consiguiendo piel y experiencia que necesitaba para mejorar mi equipo y para desbloquear nuevos crafteos. También me hice tremendo huerto de calabazas para tener comida de sobra y me puse a hacer un pa' abajo a ver si encontraba minerales, pero solo encontré un charco de lava y un material que no me servía de nada. Saqué un par de tumbas más donde
donde encontré otra lanza de diamante y tras meterle pinchos al hoyo y grindear un buen rataco, ya tenía toda la armadura de piel, era nivel 2 y me pude fabricar el pico de cobre. Ya andaba ready para meterme en una cueva. Como la cueva que había visto el otro día estaba lejos, necesitaba un caballo para llegar ahí. Y ya me había fabricado la montura, pero digamos que la cosa salió mal. Pero tranquilos, que a la segunda ya me salió bien y ya pude montarlo. Aunque tampoco me duró demasiado, la verdad. Pero había conseguido llegar a la cueva. Tras una intensa sesión de minería, tenía más hierro y cobre que un chatarrero y tras tremenda caminata conseguí llegar a casa de vuelta hecho pija. Pero ya tenía todo, que era lo importante, así que me puse a cocinar todo el metal para tener los lingotes readies. El problema, que antes me había muerto y era otra vez nivel 1, pero tras tremendo grindeo épico en el hoyo, conseguí llegar a nivel 3. Desbloqueé las herramientas de hierro y ya me hice todo lo necesario para cazar ese mamahuevazo de hombre lobo. Me hice tremenda armadura de placas, un machete dominicano y una pedazo de ballesta que tardé como 10 minutos en aprender a recargarla porque los controles son criminales. Pero ya andaba preparado y salí a la caza de ese furro premium y como justo era luna llena, todos los lobos de la zona, que eran un puñado, se convirtieron cada uno en un hombre lobo. Así que me puse a probar las armas nuevas con los que estaban encerrados en mi casa y ya podría haber dicho que me lo he pasado, pero para que no me digan cosas feas en los comentarios, salí de mi casa y me puse de reto pasarme toda la noche luchando con los hombres lobo hasta que amaneciese, para demostrarles quién es el lobo alfa de la manada. Y después de 20.000 machetazos y disparos, conseguí terminar con todos hasta que empezó a amanecer y los pocos lobos que quedaban se volvieron en lobos normales, que esos ya los mataba de un golpe de lo fornido que estaba. Lo había logrado, mi gente, pero faltaba una única cosa: conseguir diamantes. Pero tranquilo, mi líder, que me di cuenta que ya tenía uno encima, no sé ni de dónde ha salido, ¿vale? Creo que me lo dropeó un hombre lobo de estos, o yo qué sé. Pero bueno, lo importante, ya había cumplido todos los retos y como estaba hasta la verga de este yogo, decidí hacer una última cosa para despedirme para siempre de Survival Cagada Craft y así poder irme por lo alto. Ahora sí, mi gente, ya podía dormir en paz sabiendo que mi título de gamer profesional estaba intacto, al igual que ese botón de like y de suscribirse que están pillando polvo. ¡Clic a los perros! ¡Cachao!